por acompañarnos en este acto que se constituye como ya uno de los últimos actos que vamos a celebrar en torno al 50 aniversario de la inauguración del pueblo nuevo de Castellar de la Frontera, que celebrábamos en 2022 y que, bueno, pues hemos tenido en estos dos últimos días los dos últimos actos finales, ¿no? Ayer estábamos presentando el libro del Colegio de Educación Infantil y Primaria Tino Galván de Castellar, un extraordinario trabajo en el que se ha compartido con los alumnos del colegio, con mayores, en el que se ha puesto también de relieve pues, las distintas profesiones, distintos expedientes académicos que a lo largo de los últimos 50 años han despuntado y que han, que han tenido una relevancia en sus carreras profesionales y formativas. Y hoy pues tenemos esta presentación que además con alegría presentamos en días próximos a la celebración del Día del Libro, una tarea que era un compromiso con su autor, con Antonio Torremocha, que me acompaña en el día de hoy aquí a la izquierda. A la derecha tenemos al diputado delegado del área de Desarrollo de la Ciudadanía y es el responsable de las publicaciones, del Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Cádiz, y que, bueno, pues que en este año 2022-2023 ha tenido el importante apoyo que hemos recibido para poner negro sobre blanco, nunca mejor dicho, pues dos ediciones, dos publicaciones en torno a la historia de nuestro municipio. Una era el libro como regalo de aniversario, en el 50 aniversario de la inauguración del pueblo nuevo de Castellar, y en segundo lugar pues este extraordinario libro, la cuarta edición, que luego entrará en detalle Antonio, con la aproximación a la historia de una fortaleza medieval que presentamos en el día de hoy. Yo, antes de entrar en el detalle y presentar a nuestro autor, me gustaría en primer lugar agradecerle la asistencia. Sé que en estas últimas semanas hay agenda apretada e importante, y que, bueno, pues que de nuevo con su presencia hoy aquí pues ratifique el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz a los municipios pequeños, como venimos disfrutando en estos últimos 4 años, pero además también ahora a modo personal, porque sí es verdad que siempre está para colaborar y contribuir al desarrollo del municipio de Castellar, y en estas dos publicaciones reconozco que la Diputación ha estado de una forma brillante, reconociendo incluso desde el Servicio de Publicaciones que estamos ante el municipio de Castellar cuenta con dos de las mejores publicaciones realizadas en estos últimos años. Jaime, gracias, y tuya es la palabra. Muchas gracias, alcalde, gracias al autor, pero si hay algo insistente y perseverante, el alcalde. Doy fe porque son muchas las peticiones que tenemos en el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz, afortunadamente, pero bueno, a día le ha puesto bastante empeño, tanto con el éxito que yo no pude hacer en la presentación del 50 aniversario de esa edición de ese libro, ¿no? Que ha tenido bastante éxito y algún otro dolor de cabeza. Ya estamos en la segunda edición, Ya estamos con la segunda edición, como también la perseverancia y insistencia que volvamos a reeditar. Y para nosotros, para el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz, es un placer, Antonio, el que podamos poder reeditar este libro, y algo que yo vengo diciendo últimamente en dos líneas, ¿no? Primero, para mí y para el Servicio de Publicaciones está haciendo un descubrimiento, porque son muchas las ediciones de libros que estamos haciendo en diferentes pueblos, recuperando la historia, la cultura, las tradiciones, que muchas veces no estaban documentadas, y son muchas personas las que gratuitamente y voluntariamente, por aquello de que se quede y tener un pozo, en este caso un pozo que se quede en una edición de un libro y que esté al servicio de la ciudadanía, pues una inmensa gratitud de que este viaje, digamos, por los diferentes municipios, pueblos, que hay muchas personas que contribuyen a la historia de nuestra provincia, y esta no es menos en la de Castellar. Y otra línea me gusta decir, de agradecimiento también al trabajo del Servicio de Publicaciones. Antonio me lo decía, lo están trabajando bastante bien, muy mimadas las ediciones, muy cuidada la estética, creo que con una calidad, no por ser un libro digamos, de un pueblo, de una ciudad pequeña o de una temática quizás minoritaria, no tiene por qué tener una estética digna, sino todo lo contrario.
creemos que todos los libros son igualmente de dignos, ¿no? Tienen su trabajo, su esfuerzo, y además por eso le ponemos tanto himno y tanto cariño. Yo sin más, al revés, alcalde, ya os quedo menos, un poquito más, que te veo venir, que os pedí que no quede, pero bueno, está en buenas manos este ayuntamiento. Por lo menos ediciones de libro vamos a tener, por personalidad y por muchas cosas más, por su perseverancia y por su constancia. Antonio, muchas gracias de nuevo a ti por esa gratitud. Sabemos del esfuerzo y el trabajo que tienes, que estamos hablando de una reedición, pero gracias también porque son muchas horas que se le quita a muchas cosas, a muchas horas de la familia, en esa dedicación y podernos ceder también esos derechos durante los años de diputación para que lo podamos editar y promocionar. Bueno, pues también habla mucho de usted, en este caso para el municipio de Castellar y también para nuestra provincia. Muchas gracias. Bien, pues yo voy a presentar a la persona que tengo aquí a la izquierda. Antonio Torremocha Silva llega a Castellar a los finales de los 70, corrígeme, 78, 79, como maestro en el Colegio Tierno Galván, creo que por aquel entonces sería Divino Salvador todavía, como maestro. Pronto empieza a enamorarse del municipio y en ese verano, además esta mañana lo contaba en Cadena Ser, bueno, pues invierte el verano de 1979, corrígeme, para que pueda ver la luz la primera edición de esta aproximación a la historia de una fortaleza medieval, una edición ya extinguida. Bueno, pues no quedan muchos ejemplares, lo tengo prestado por nuestro amigo Juan Moya durante mientras dure esta presentación, pero que quería que supiéramos, bueno, pues la primera edición. Una segunda edición se realiza en el 1993-94, la tercera edición es una versión digital, por eso esta es la cuarta, ¿no? Yo creo, y quiero poner también de manifiesto estos últimos 4 años en los que hemos tenido la oportunidad de ver la luz, sobre todo de distintas publicaciones que vienen a profundizar en la historia de nuestro pueblo. Desde miles de años atrás, en 2019, con la primera publicación sobre el Tajo de las Abejeras, la Cueva de las Estrellas, en 2022 que veíamos el libro del 50 aniversario, en 2023 que vemos esta cuarta también edición de Antonio Torremocha, el próximo viernes que presentamos también el resultado de una tesis doctoral sobre el arte rupestre del municipio de Castellar, y espero también que pronto podamos ver la obra también de otra compañera y amiga, María del Mar, que confío en que pronto pues podamos presentar también otras de esas obras que vienen a profundizar en la historia de nuestro pueblo, ¿no? Antonio Torremocha es licenciado en Filosofía y Letras, es doctor en Historia Medieval, ha sido además profesor agregado de bachillerato y profesor tutor de la UNED de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática. Fue director además del Museo Municipal de Algeciras entre 1996 y 2007. Es además también académico de número de la Academia Andaluza de la Historia, miembro numerario de la Sociedad Española de Estudios Árabes, miembro numerario de la Asociación Española de Arqueología Medieval y miembro numerario del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Creo que tenemos hoy aquí, sin duda, a una de las personas que puede conocer mejor la historia de nuestro municipio, que además en esta cuarta edición ha profundizado en el estudio y ha incorporado nuevas averiguaciones e investigaciones sobre la historia del municipio de Castellar, que desde este ayuntamiento siempre le tenemos la gratitud, bueno, pues porque siempre está dispuesto a todo aquello que se le pide. Recuerden que en 2015 también participó en unas sesiones de conferencia con motivo de la restauración de la imagen del Santísimo Cristo de la Almoraima. Me consta que recientemente, en próxima fecha, vamos a poder celebrar de nuevo otro ciclo de conferencias en este sentido. Ha colaborado también con nosotros en las primeras jornadas de historia local de Castellar y hoy pues nos presenta la cuarta edición
de esta aproximación a la historia de una fortaleza medieval. Antonio Torremocha, muchísimas gracias. Tuya es la palabra. Gracias por tus palabras, Adrián. Antes de iniciar mi intervención, quiero hacer una pequeña apostilla a lo que has dicho. Es que este libro se llamó en su origen una aproximación a Castilla de la Frontera, aproximación a la historia de una fortaleza medieval. ¿Y por qué le puse este título? Cuando hoy voy a llamarse Historia de Castilla de la Frontera. Pues claro, con 29 años, todavía un maestro de GB y sin todavía no era ni licenciado ni doctor, pues me parecía muy soberbio por mi parte llamarle historia a ese libro. Por eso puse una aproximación, para que quedara la cosa más suavizada, ¿verdad? Pero en el fondo, lo último que tenemos aquí es una auténtica historia de Castellar en sus múltiples aspectos, histórico, arqueológico, prehistoria, costumbres, investigaciones archivísticas, etc. Bueno, y así voy a empezar mi intervención. Primero, buenas tardes a todos, castellarenses y también pues, amigos aficionados que lleguen algunos a la rica historia de nuestra comarca. Hoy presentamos, como bien ha dicho el alcalde, la tercera edición en papel de mi obra llamada Castilla de la Frontera, una aproximación a la historia de una fortaleza medieval. Aunque se puede decir que es la cuarta, porque existió en el año 2014 la Universidad de Cádiz publicó, pero en formato digital, una edición nueva también de esta obra, en una sección que se llamaba Historia, tengo por aquí, Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales de la Universidad de Cádiz, número 7. Pero claro, eso nunca ha estado en la librería, simplemente lo ha regalado a través del correo electrónico porque no había manera de publicarlo. Y después, lógicamente, la primera edición fue la de 1980, que ahora me referiré, la segunda 1993, que aún se conservan algunos ejemplares, y ahora la tercera, mucho más ampliada y reformada en muchos capítulos, porque los conocimientos que en los últimos 10 o 11 años he tenido de la historia de Castilla, pues me ha permitido mejorar notablemente la edición, ¿verdad? Voy a empezar diciendo cómo llegué a Castellar. Yo llegué a Castellar en el año 1979, como bien ha dicho el señor alcalde, como maestro de GB, destinado a este pueblo, a dar clases de quinto de GB. Pronto, bueno, que llegué, yo conocí a Castellar, porque, bueno, aunque aquel tiempo no era la capacidad que hoy tenemos de conocimiento del entorno, y no existía internet y demás, pero bueno, yo ya había venido antes a visitar Castellar cuando tenía 18 o 20 años con el instituto y ya me había sorprendido. Pero una vez que estuve de maestro en el año 79, comencé a comprender y a profundizar en la realidad que era el término, la historia, la fortificación, la villa, la gente, el convento, esa maravilla que tenemos de convento, y me enamoré lógicamente de Castellar. Además yo me dieron una casita muy simpática, muy buena, que los maestros nos permitían vivir en una casa que está aquí cerca, con su patio, magnífico, su garaje, y venía yo de la ciudad, total, que acompañado de mi mujer en carne, de mi hija Silvia y mi hijo Marco, que tenía entonces 4 años y ella 2 años, total, que nos encadenamos muy bien en este pueblo. Yo me lo pasaba muy bien porque además tenía la suerte de que los alumnos de quinto, en aquel tiempo creo que la educación era muy distinta de ahora. Entonces los alumnos estaban volcados con su profesor. Los sábados nos íbamos a buscar, bueno, algo que voy a decir pero que no conste, a cazar pajaritos con trampa. Íbamos, habrá prescrito los chavales de mi curso, maestro, nos vamos a cazar pajaritos allá al soto. Bien,
Y aparte, aparte de la impresión que cuando subes para Castellar, por la carretita, llegando a donde está el pie del pantano, ves hacia arriba esa fortaleza magnífica que parece que está arañando las nubes, y te impresiona ver cómo es posible, cómo iba la gente de la Edad Media a subir hasta ahí y además cómo iba a conquistar esa fortaleza, ¿verdad? Y eso, al ver que admiraba ese bosque tan exuberante, tan amplio, que todo era de esa, el bosque de la finca de la Almoraima. Y sobre todo cuando entré en el convento y vi esa maravilla de arte barroco que tenemos en el convento, que es el conjunto de arte barroco más importante del campo de Gibraltar, y no sé la importancia, y es yo ahora va a salir en la revista La Aventura de la Historia, el número, parece que el de junio, sale un artículo que me han dado que se llama El arte barroco en el convento de la Almoraima, y va a salir de todos los meses, me dijo el director que salía. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, no enrollar más ese aspecto. O sea, eso quiero decir que todos esos elementos ayudaron para despertar en mí un gran interés, para seguir conociendo, y como maestro que era, también para que esos conocimientos yo los pudiera verter porque claro, para llegar aquí luego no sabes mucho de la historia, y me interesaba para que mis alumnos tuvieran conocimiento de su pueblo, ¿verdad? Entonces decidí, dejando a mi mujer y a mis niños en la casa, pasándolo bien ese verano, me puse en marcha y me fui a Sevilla, aprovechando las vacaciones de verano del maestro, ¿verdad? Y fui al archivo de la Casa Ducal de Medinaceli, que entonces estaba en la casa de Pilato. Yo tenía 29 años, era maestrillo, no sabía ni siquiera, ahora soy profesor de paleografía, pero en aquel tiempo yo no sabía de los documentos que me encontraba. Solamente en la ficha ponía Castellar de la Frontera, nombramiento del conde y tal. Bueno, fotógrafelo. Y por fortuna encontré allí una profesora, que creo que le doy este libro, porque me parece que le doy el agradecimiento, ya se me ha olvidado el nombre, pero cuando hice este libro, creo que le agradecí, no sé, por aquí, aquí está, sí, María del Carmen Álvarez Márquez, del Departamento de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Sevilla, por su colaboración en la transcripción del documento sobre el señorío de Castellar. Es decir, yo no sabía todavía, y ella me ayudaba, y fue la primera que transcribió todo lo que va ahí de las fuentes documentales sobre el nombramiento del conde de Castellar, del señor, su prerrogativa, todo eso. Después ya lo he salido a hacer por mi cuenta. Bien, pues me fui allí, estuve una semana o 15 días en el archivo. Por desgracia, un año más tarde, el archivo se lo han llevado al hospital de Tavera en Toledo. Y la Junta de Andalucía no fue capaz de mover una manita para evitar que esa maravilla, porque ahí está la historia no solo de Castellar, de otros muchos pueblos de Andalucía, y ahora están en Toledo. Bien, pero por lo menos seguirá estando abierto al público, creo yo. Bueno, pues estuve allí una semana o 15 días, sacando todos los documentos que pude sobre el señorío de Castellar. A la vuelta me pasé por Jerez, porque también el archivo municipal de Jerez sabía yo que había documentos, como aparecen en el texto, relativo a la toma de Castellar por don Juan de Saavedra, pero fotocopié también. Y por último, ya aquí en Castellar, cuando volví, pues a través de la correspondencia escrita por carta, porque no había, como digo, internet, pues me puse en contacto con el archivo de la Corona de Aragón, el archivo de Simanca, el de la Academia de la Historia, y ahí también me enviaron algunos documentos fotocopiados relativos a la época de Castellar señorial, ¿verdad? El hecho es que después de un trabajo de investigación de un año aproximadamente, con todo ese material que recuperé,
más lo que ayer y no lo he mencionado, en el Archivo Municipal de Castellar. Es uno de los mejores archivos que hoy día tenemos en el campo de Gibraltar. Hermano, donde está gran parte de la historia de la comarca, no solamente de Castellar. Pues también estuve aunque estaba entonces un poco desordenado, es verdad, hoy está muy bien ordenado ya, pero no estaba. Pero bueno, ahí obtuve bastante datos sobre cómo vivía la gente de Castellar, los vecinos, en ese pueblo señorío en los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿verdad? Claro que en el otoño del año 80 fue cuando ya pudimos, con el apoyo económico del ayuntamiento de entonces, publicar esa primera edición de la historia de Castellar, que me acuerdo que la presentó hoy el difunto cronista oficial de Argentina, don Cristóbal Delgado, fue el que vino aquí a presentarla, ¿verdad? Y ya han transcurrido de ese momento 43 años, han pasado ya, ¿verdad? Luego, gracias hoy día al Ayuntamiento de Castellar, la persona de Adrián Vaca, inquieto, recuerdo cuando envió, no vivo con María del Mar, fue el mes de junio creo, del año pasado, ¿te vas a poner a trabajar? Sí, me pongo ahora mismo a trabajar. Y yo, como tenía apoyo político, etc., pues me puse a elaborar esta edición que es muy más ampliada que las anteriores y que han dado lugar a este libro, ¿verdad? Pues bien, gracias al ayuntamiento y también al patrocinio que no podemos ceder, que es la Diputación Provincial y el Servicio de Publicaciones. Ya le he dicho al señor diputado que hay que felicitar al Servicio de Publicaciones porque yo que estoy acostumbrado, yo llevo 25 libros escritos y 7 o 8 novelas, como que están aquí, y estoy acostumbrado a lo que es maquetar libros. Y hay que felicitar a la empresa que ha maquetado este libro porque ha hecho una labor magnífica. ¿De qué trata este libro? Bueno, obviamente de la historia de este pueblo, desde el punto de vista histórico, desde la prehistoria hasta el siglo XX. Pero también hay capítulos, como podemos al final, dedicados a la fortificación medieval del castillo, la torre de la Almoraima, el convento, el arte barroco del convento y otros aspectos que no están en las anteriores ediciones, pero que yo voy a mencionar ahora, que es la aportación, las novedades que yo presento en esta edición, ¿verdad? Y así ha salido esta obra que ha salido en conmemoración del 50 aniversario de la fundación o la creación del nuevo pueblo de Castellar. Bien, aunque es cierto que se han reformado casi todos los capítulos, lógicamente lógico, cuando te pones a remirar, ves que capítulos que tú has escrito hace 10 años, eso hay que reformarlo, ¿verdad? Es cierto que se han reformado muchos capítulos, pero hay dos capítulos fundamentales que yo creo que son la aportación nueva que se hace en esta cuarta edición de la obra que tenemos entre manos, ¿verdad? Ha sido posible esta reforma porque hemos tenido acceso a una documentación en el año 2015 que desconocíamos al hacer la anterior libro. Y por tanto hemos dado a conocer datos novedosos sobre nuestra historia y sobre todo sobre el convento y el Cristo de la Almoraima, como diré ahora, ¿verdad? Uno de estos capítulos novedosos se refiere a la fundación del convento de San Miguel de la Almoraima por la condesa de Castellar, doña Beatriz Ramírez de Mendoza. Aunque fue en el año 1603 cuando la citada condesa, dice el texto del acuerdo que hace con los infames mercenarios, que se conserva, dice, cuando la condesa, abrazada en el celo de Dios, dice la acta fundacional, firmó la escritura de concesión y de propiedad del nuevo convento, es el primero que se hizo de la nueva orden reformada de los descalzos, el primero de los conventos descalzos de los mercenarios, y se firmó en abril del año 1603. Se firmó en Madrid, aunque hoy sabemos,
Yo en las primeras ediciones entendí que a partir de abril de 1603 se ponía en marcha el convento y el edificio que conocemos y tal, pero gracias a una publicación magnífica que llegó a mis manos de un fraile mercenario, un congreso que tuvimos aquí para celebrar el quinto centenario de la fundación del convento. Vinieron mercedarios y uno de ellos me trajo un libro manuscrito magnífico que se llama Anales de la Orden de la Merced Descalza, escrito por un tal Fray Pedro de San Cecilio en el año 1666, muy cercano al momento de la fundación. Y ahí aparece un dato que yo desconocía y que ya está metido en este libro. Por ejemplo, como he dicho antes, aunque teóricamente se firmó la fundación del convento en Madrid en abril del año 1603, el edificio que conocemos, si ustedes van al convento, verán que hay dos claustros, uno con 4 crujías, donde está la iglesia, en la parte oeste, y debajo, en la parte inferior, hay otra especie de claustro de muy mala calidad, por cierto, pero eso es del siglo XIX. Eso lo hace ya el duque de Medina Celi cuando recupera el convento después de la desamortización. Esa parte del convento no es la original. La original está donde encuentra la iglesia, ese patio magnífico, ese claustro, con la iglesia, la espadaña, esa es la parte, y la fachada magnífica, con piedra arenisca. Pues bien, pues ese que yo creía que se había bien construido al mismo tiempo que se fundó, no así. Sabemos por ese manuscrito, ese libro, que llegó a mí en el año 15, que esa parte del convento se construye a mediados del siglo XVII. Es decir, que durante 40 o 50 años los mercenarios no tuvieron ese edificio, sino que dice muy bien en el documento que la duquesa, la condesa, le entregó la ermita de Nuestra Señora de los Reyes, que estaba ahí, junto a la Cruz de la Moraima, y que había construido su marido, ya difunto, en el año 1596. ¿Para qué hizo esta ermita pequeña ahí? En medio de, en aquel tiempo, era el desierto de la Moraima, así aparece en los documentos, el desierto. Pues parece ser, lo dice ese documento, que la condesa se entristeció cuando vio que había vaqueros dedicados a cuidar las vacas en la dehesa, pero como vivían aquí en la Moraima, estaban lejísimos de la villa donde estaba la iglesia y el cura, no iban los domingos a misa. Entonces el conde y ella hacen esa ermita para que un sacerdote viniera todos los domingos a dar misa para esos vaqueros que no podían asistir, y de su familia que vivían aquí en la Moraima y no podían asistir. Bien, esa ermita existe todavía. Si alguno se acerca al convento y entra en la iglesia, que está en la Crujía Norte, ahí está la iglesia conventual, verán que hay una especie de crucero muy extraño, porque no se parece a los cruceros típicos de las iglesias, ¿no? Este es un crucero que no es más que la antigua ermita de Nuestra Señora de los Reyes, que cuando hacen la iglesia conventual la colocan dejando como crucero la vieja ermita. De tal manera que el retablo del Santo Cristo de la Moraima, que hoy es una réplica del mismo, era la cabecera de la ermita de Nuestra Señora de los Reyes y se conserva en la iglesia. Bien, entonces, ahí estuvo, dice el documento, ahí estuvieron los frailes mercedarios fundadores durante 4 o 5 décadas instalados en la ermita y en la sacristía y en unas casas adosadas y un pequeño huerto que había. Imagino que su vida debió ser bastante complicada en los primeros años. Y fue el nieto de doña Beatriz Ramírez de Mendoza, el tercer conde de Castilla, el que a mediados del siglo XVII, posiblemente hacia 1650, el que manda a construir la parte del convento que he dicho que es
es la parte más interesante, porque la que da al sur, esa no es de calidad, ¿no? Bien, pues gracias a ese documento, y todo eso va vertido aquí, hemos reformado ese capítulo que conocíamos hasta ver aparecer este documento. Pero es que hay otra novedad muy importante para los castellarenses, y sobre todo para los castellarenses que son devotos de Santo Cristo de la Almoraima. Y bueno, no son de castellarenses, en el campo de Gibraltar y en Gibraltar, veréis en mi libro como hay un gobernador de Gibraltar en 1600 y pico que acudía al convento a rezarle a Santo Cristo y agradecerle todos los milagros que le había obtenido salvándolo en su lucha contra los berberiscos. Cada vez que volvía con un éxito, venía al convento a agradecer a Cristo para haberle salvado la vida, ¿verdad? Pero venía a decir que hasta en Gibraltar, entonces Gibraltar era español, lógicamente, hasta en Gibraltar había devotos del Santo Cristo de la Almoraima. Pues bien, por una parte vemos que el convento ya sabemos bastante más de su fundación, pero hay un tema importante que también está en esta nueva edición, que es, vamos a ver, lo tengo apuntado, aquí está. ¿Cuándo se manda y de dónde viene el Santo Cristo de la Almoraima? Yo en estas ediciones he puesto siempre, no sabemos de dónde aparece el Santo Cristo, sabemos que está ahí, desde la fundación, pero ya lo sabemos, gracias a ese manuscrito tan interesante de la historia de los frailes mercedarios. Sabemos que doña Beatriz Ramírez de Mendoza encarga en abril de 1603 la imagen del Santo Cristo a un taller de imaginería de Madrid, para que hiciera, no de madera tallada, que sería muy largo en el tiempo, sino de madera de lienzo encolado y pasta de madera. Nuestro Cristo le talla, lienzo encolado y pasta de madera, para que sea también menos pesado el transporte. Y en abril encarga la imagen a ese taller. Y sabemos que en septiembre los frailes fundadores van y recogen la imagen de Santo Cristo. Y con el permiso de doña Beatriz, claro. Y entonces lo colocan en un carro, una carroza, y lo llevan por aquellos caminos de entonces hasta Sevilla. En Sevilla lo embarcan en un navío. Embarcan el Guadalquivir, cruzan el estrecho, y dice el padre San Cecilio que hubo un intento de una galera berberisca de atacar la embarcación, pero que Cristo, lógicamente por un milagro, lo evitó y pudo llegar ese navío con la imagen de Cristo a Gibraltar. Desembarca a Gibraltar y a lomo de una sémila los frailes se lo llevan hasta la Almoraima, llegando a la ermita de Tierra de los Reyes el 4 de octubre. Es decir, hay otros días. Yo digo aquí también que ahora comprendemos bastantes cosas sobre Cristo de la Almoraima. Por ejemplo, cuando lo comparamos con las imágenes, las tallas que están en el retablo mayor de la iglesia del convento, que son tallas de pequeño tamaño, mediano tamaño, que son, tengo por aquí puesto, sí, ¿cuáles son las características de San Antonio o de San las más que tenemos en el retablo? Pues son de pequeño tamaño y además muy bien realizadas, de una escuela de calidad, ¿verdad? Pero obras de tamaño que se asemejan a la escuela granadina, de Mena y de algunos de estos escultores de la época, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? Minuciosidad en los detalles, delicadeza de la forma, expresión amable, si lo ven, San Antonio está sonriendo con el niño en los brazos, ¿verdad? Cuidado tratamiento de los pliegues y de la policromía magníficamente tratada. Todas estas son características de la escultura granadina, que deben ser los autores de la escuela granadina. No tenemos las actas de fábrica, por desgracia, aún están en el archivo de Ducal, pero yo no he conseguido a donde aparecerán justamente los encargos de los condes de esas imágenes a una escuela de Granada. Eso no lo tenemos, pero son de estilo granadino. Pero a diferencia
del Santo Cristo. El Santo Cristo es un Cristo muerto, de tamaño natural, y que presenta todas las características del dramatismo, de la tragedia, de la muerte, característico no de la cultura andaluza, que es mucho más alegre, sino de la escuela castellana. Es un Cristo que sigue el dramatismo típico de la escuela castellana. Y todo esto también es otro avance que van, que no conocíamos antes, que ahora van en este libro. Y para terminar esta parte sobre las novedades, decir que otro relevante documento que no aparecía en la libro anterior, porque, bueno, aparecía, pero de una manera secundaria, sobrellando el contenido. En cambio, ahora ven ya mucho más estudiado. ¿Cuáles son? Documentos que están en el Archivo Municipal de Castellar. Uno es el libro registro de los vecinos y descripción de finca del año 1660. Otro es el legajo con el libro de cuentas del Pósito de los años 1769 a 1820. Y el tercer magnífico documento que lleva dos capítulos, me parece, en el libro este nuevo, son las ordenanzas de la Villa de Castellar, que fueron redactadas y otorgadas por los condes de Castellar a los vecinos de la villa, la primera en el año 1510, por el primer conde de Castellar, por Juan de Saavedra. Y cada conde que daba el título la reformaba o la ampliaba. Así tenemos varias ampliaciones. La última es del año 1613, llevada a cabo por don Gaspar Juan de Saavedra, tercer conde de Castellar, el nieto de doña Beatriz. Entonces, esas ordenanzas es una maravilla para conocer cómo vivían los castellarenses en los siglos XVI, XVII y XVIII. Ese documento que yo no trato aquí, porque ya ese sí lo traté bien en anteriores ediciones, es la escritura de Concordia y cesión del baldío del año 1549. Esa escritura es única en la provincia de Cádiz, creo, y de una importancia notabilísima, sobre la pseudo vasallática entre los señores de la villa y sus vasallos. Pero eso está tratado en el anterior también, no es novedad. Pero sí es una novedad la de las ordenanzas. Por ejemplo, las ordenanzas de la villa, en sus artículos regulaban, entre otros aspectos, todo lo que concernía a la forma de vivir de los castellarenses de la época. Por ejemplo, la designación de los miembros del gobierno local y de las funciones que llevan a cabo. El conde nombraba a los alcaldes, a los regidores, al escribano, al gobernador, en teoría por 2 años. Pero generalmente, como eran fieles al señor conde, lo renovaban. Algunos casos, por ejemplo, hay un apellido que todavía suena, y es los Avilés, ¿verdad? Los Avilés han sido gobernadores de Castilla desde el siglo XIX y posiblemente en siglos anteriores, nombrados porque eran gente de total fidelidad al señor de la villa y siempre lo nombraron. ¿Bien? Pues bien, esa era una de las cosas que dice la ordenanza, ¿verdad? Pero también se dedican varios artículos, leí en el libro, a la administración de los bienes y los monopolios del señor de la villa. Pueden ser los monopolios, el molino, el mesón, el horno, esas eran regalías del señor. O sea, no podían pertenecer a un habitante del pueblo. A veces el conde los alquilaba, los arrendaba a un vecino, de los privilegiados, claro, pero generalmente eran una serie de monopolios que el propio conde lo gestionaba personalmente su gobernador, claro, que era el que mandaba en el pueblo, ¿verdad? También habla la ordenanza del abastecimiento de los vecinos, cómo se abastecía para que no hubiera, los condes tenían mucho cuidado para que no hubiera escasez y que los vecinos no se murieran de hambre, porque lo que más temían era que abandonaran el vasallaje y se fueran a San Roque o se fueran a Argentina, cuando no existía Argentina entonces, y se quedaran ellos sin trabajadores vasallos que
daban de su ganado, de los montes, de hacer el carbón, etc. Entonces, el abastecimiento me dio una preocupación de la ordenanza. Y también porque querían impedir la competencia exterior. Y no permitían que llegaran de San Roque o de otras ciudades, de Gibraltar, llegaran mercaderes con mercancías más baratas que pudieran perjudicar a los vecinos. Entonces había una especie de proteccionismo de los vecinos para que no los arruinaran gente exterior, ¿verdad? También se regulaba a través de la ordenanza la caza y el aprovechamiento de los montes. Una cosa muy interesante, los condes ponen en esta ordenanza mucho interés en que no se enciendan fuego en el monte desde el 25 de marzo hasta la llegada de septiembre. Está prohibidísimo el fuego en el monte, ni hacer carbón. Se cuidaba mucho para evitar los incendios forestales. También estaba estipulada la caza, es muy importante entonces, como lo es hoy, no tiene problema. La caza está muy bien regulada, de tal manera que los vecinos, con el permiso de los regidores, si pedían la autorización, les permitía cazar con lazo o con ballesta o con perros, nunca con azores. La cetrería también se utilizaba, pero era solamente potestad de la nobleza, no podía ser utilizada un azor para cazar un villano. Solamente el conde, cuando venía en primavera, en verano, podía cazar con sus azores. Otra de las normas que aparecen en la ordenanza, el cuidado de la muralla. Claro, aunque ya el peligro musulmán de los nazaríes había desaparecido hacía 100 y pico de años, aún se conservaba el interés a mantener bien cuidada la muralla de la villa. Por eso, en Jimena de Frontera las murallas están arruinadas y en Castellana están enteras, porque el conde siempre procuraba que no se tocara las murallas ni se abrieran. Incluso hay a una ordenanza multando a los vecinos que abrían ventanas o puertas en la muralla, obligándoles a cerrarlas de nuevo. Otra de las cosas que dice la ordenanza, la vigilancia de la única puerta, la puerta de la villa, la psiquiatra. Entonces los regidores, a los alguaciles tienen órdenes de vigilar continuamente para que por la puerta no entraran gente deseable a la villa. La puerta se cerraba al anochecer y se abría al amanecer para que los vaqueros salieran con el ganado. Durante la noche no se podía entrar y salir de la villa, según la ordenanza. Y por último había una serie de normas sobre la moralidad pública, persiguiendo la prostitución, persiguiendo la mancebía y también obligando a la asistencia de los vecinos y vecinas con más de 10 años a ir los domingos a misa. Dice la ordenanza que el que no fuera a misa por esa edad tendría un día en la prisión o pagaría no sé cuántos más de la multa. Bien, estas son las novedades muy resumidas que van a encontrar ustedes en el libro para que vean cómo vivían. En el Castilla se vivía igual que en cualquier otra villa de señorío jurisdiccional pleno. Un señorío en el que el señor de la villa, del pueblo o del castillo, tenía todas las potestades, legislativa, punitiva, económica, impositiva, y Castilla era una de esas, ¿verdad? Y por último, después que alguno quiere comentar algo, porque yo voy haciendo un poco un repaso general, pero podemos dedicarlo a algo de lo que he dicho. Solamente voy a leer solamente voy a deciros brevemente los capítulos que componen la obra, brevemente, bien resumido. Uno, empezamos en dos partes. Primera parte de histórico, de toda la estructura histórica de la obra, y la segunda parte, los temas sociales y artísticos de Castilla, ¿verdad? En la primera parte
Primero, prólogo del señor alcalde que tenemos a mi lado, con lo que se inicia la obra. Después, castellana prehistoria, la época de las colonizaciones, el castellar romano, el castellar musulmán, el castellar con una fortaleza rebelde de Omar Ben Hassún en el siglo X, que está muy bien documentado eso, y la gente más bien lo ignora. En Europa Sur sacó un artículo de la semana pasada sobre la provincia, no hace 2 semanas, la provincia de Argentina entre el siglo VIII y X, donde aparece Castalla, uno de las Guasín, Sas, Casares y Castalla como castillo en tiempos de Germán III, que estaban al lado del rebelde Omar Ben Hassún y que son tomados por el califa, todavía bien, cuando viene a Argentina en el año 914. Sí, ya en el 914 existía Castalla como una villa fortificada, ¿verdad? Muy bien, después la conquista de Castellar por los condes de Saavedra, el final del Andaluz, el señorío de Castellar en los siglos XVI y el XVIII, en el que entran las famosas ordenanzas, la escritura de Concordia, que le dedico un capítulo completo, la fundación del convento de la Marema, con las reformas que ya he mencionado, las ordenanzas de la ley también, y los siglos XVIII al XX. En la segunda parte ya estamos en otro tema no histórico, pero también muy interesante, la paleontología, porque aquí tenemos un yacimiento de la terciaria magnífico, que no sé si se ha seguido por acá. Yo lo porté con mi alumno, que al final del pueblo hay un cortado, hay una foto en el libro de arena. La montaña de arena. Ahí, yo tengo fotografía ahí en fósiles de hace 5 millones de años recogido ahí. Y seguro que si te escarbarais más, hicieron un proyecto de excavación, también montones. Esos fósiles fueron catalogados, los mandé yo a Barcelona, a Solés Sabarí, que era entonces, ya está muerto ahora, el más experto en fósiles de la terciaria. Y fue el que me dio, que aparece en el libro, los nombres de cada uno, la época y demás. Todavía podría hacerte un proyecto, porque seguro que si están ahí dentro estarán, porque eso era una antigua playa, que era la terciaria, y eran arenas de la playa, y ahí se depositaban los moluscos, los crustáceos y tal, y se iban fosilizando. Bien, pues este es el primer capítulo. Otro muy interesante, el origen del nombre de Castellar. ¿De dónde viene el nombre de Castellar? De la frontera, eso es del siglo XIX. En los documentos del siglo XVII, XVIII y XIX es el castillo de Castellar o la villa de Castellar, pero de la frontera no aparece en la documentación hasta el siglo XX, al principio del siglo XX. Después hay un capítulo de patrimonio arquitectónico y artístico importantísimo, un estudio sobre la fortaleza, aspectos sociales y económicos, evolución de la población. Hay un gráfico con la población castellana desde el año 1434, cuando se conquista, hasta el siglo XXI, con toda la evolución de la población, ¿verdad? También un capítulo dedicado a los Saavedra, la casa nobiliaria que estaba la dueña de Castellar. Y después un apéndice documental muy interesante con todos esos documentos de los siglos XVII, XVIII y XIX que yo he transcribido, o mi amigo me transcribió también, de Sevilla, y que están todos integrados en ese apéndice documental. Y por último, la fuente y la bibliografía que hemos utilizado. Y con esto creo que ya he explicado suficientemente. Muchas gracias por atenderme. Pues muchas gracias, Antonio. Yo tengo aquí algunos apuntes, sobre todo los años en los que en uso el convento de la Almoraima. Leeré con detenimiento el origen del nombre de Castellar. Siempre ahora abrimos un turno de preguntas por si alguien tiene interés, pero yo te lanzo la primera y abrimos el turno. ¿Podría el municipio de Castellar recuperar el nombre de villa? Perfectamente. Es que es villa. Es que lo del pueblo, recientemente, no hace muchos años,
hemos visto como otro pueblo de la comarca, Claro, que es la Villa de los Barrios, bueno, pues ha puesto en valor el nombre de la Villa de los Barrios. Siempre me preguntaba por qué nosotros hemos perdido a lo largo de la historia el detalle de ser villa, que al final nos viene dado por la historia y por la creación o construcción del término, del municipio. Ahí te dejo a ti que tú... Pero siempre me preguntaba si nosotros podríamos recuperar dentro de nuestro nombre como Villa de Castellar de la Frontera. Los barrios tienen 300 años de antigüedad, que dice Villa. Castellar tiene 1000 años, desde 960 por lo menos, cuando le llaman Castalla, ¿no? Pero la mayor parte de los documentos de los siglos XVII, XVIII, XIX aparece como Castillo de Castellar o Villa de Castellar. Es Villa. Entonces, si tú tienes interés en reivindicar, yo te voy a hacer un informe con toda la documentación histórica donde aparece cómo se denomina en el catastro de Ensenada, por ejemplo. Ahí aparece como Villa de Castellar y otras muchos. Entonces, hacer el informe y con eso tú rápidamente lo puedes conseguir, porque además es una realidad histórica, ¿entiendes? Bueno, resuelto. Lo queremos meter en el informe. Antonio, pregunta. Es el momento. Pero una cosita. Gonzalo. Bueno, lo de Villa es cuando la gente vivía, ¿no? Empezó a vivir dentro del castillo, dentro de la fortaleza. Anteriormente fue fortaleza, fue mucho más años fortaleza que Villa, ¿no? Bueno, es que lo de fortaleza es un nombre que hemos dado recientemente, pero en la documentación del siglo XVI, XVII, XVIII aparece el castillo de Castellar o la villa de Castellar, pero fortaleza es un término arquitectónico más moderno que hemos dado los historiadores y los arquitectos, pero no, eso no aparece frecuente, puede aparecer, pero lo normal que es castillo, Castalla, es el nombre medieval del siglo X, en la época musulmana, es Castalla, es decir, castillo, lógicamente, ¿verdad? Y Villa, sí, ya cuando le pase el informe, de verdad que ya va a aparecer muchas documentaciones antiguas, parece como la Villa de Castellar. Pero sería Villa una vez que se pobló el... No, bueno. Castellar, desde época musulmana, época islámica, era un lugar habitado por una población, por gente, que en aquel tiempo no era posible. Un lugar habitado si no se circundaba de una edad media. De hecho, Algeciras se destruye como la destruye, rompiendo las murallas, por lo cual ya no puede haber nuevos habitantes que no sea. Es decir, que la Villa Castellana, época musulmana, un recinto defensivo que contenía en su interior un pueblo, una ciudad, una pequeña población, que no sabemos números, pues podían ser, hombre, si en el siglo, después de la conquista, tenemos que eran unos 200 habitantes, todos vivían dentro, pero una vez que llega la paz, ya comienza a perder la alquería, que después hasta hace poco han existido, pequeña aldeíta o villa, alquería, que su nombre es alquería, ¿verdad? Pero la villa, desde la época musulmana había un recinto y en su interior unas viviendas que la mayor parte de las que hoy están son continuación de las que existían en época musulmana, aunque estén reformadas. Yo creo que ahí tengo un plano sacado del arquitecto que hizo la reforma del castillo. Hacia ahí, no se llamaba hacia ahí. Pues ahí está un plano muy interesante que yo creo que está con el libro, en el que estipula cómo fue la evolución desde la Edad Media y cómo se fue llenando el pueblo de vivienda. Lo que pasa es que, claro, él desconocía, como arquitecto, pero como historiador, desconocía que en época islámica las casas no eran de mampostería, eran chozas de madera que rodeaban en torno a la muralla. Sí, la casa de mampostería debió surgir después de la conquista cristiana, pero allí vivía una población como vivía en un artículo que he dicho que he sacado sobre Castellar y Jimena, la semana pasada creo que fue, cómo se conquista Castellar y Jimena. De Castellar se conquista y no se sabe bien el número de habitantes, pero de Jimena sí, dice la crónica, que se mataron, no sé cuántos había de musulmanes,
y 800 fueron dados en libertad, y que Jimena tenía en su interior 800 musulmanes viviendo. Claro, los conquista y lo echaron para Gibraltar o para Castellar todavía, pero que Castellar era más pequeño, pero seguramente que 150 a 200 habitantes, entre ellos la mitad hombres de armas para defender la muralla, ¿verdad? Eso es debía existir. Luego siempre fue una villa, porque la villa es el lugar habitado por el pueblo, pero rodeado de una muralla. ¿Qué pasa? Que por eso le llamaban el arquetipo Castalla, dando bien el nombre de Castilla, de castillo, porque también el nombre de castillo aparece también en muchas ocasiones. Y fueron, llegaron al castillo de Castellar, claro, con algo general, ¿no? Del término, pero que de época musulmana hay dentro. Esto es más, yo menciono ahí los moriscos que vivieron en Castellar y que una vez que el conde, don Juan de Saavedra conquista la villa, esos moriscos que debían de vivir en la alquería los tiene como vasallo el señor conde. No sabemos el número exacto, pero al menos 30 o 40 moriscos van a vivir en Castilla hasta la expulsión en tiempo de Alfonso, del rey Felipe III, cuando lo expulsan al norte de África. Es más, ahí menciono algunas cartas del conde de Castellar que le manda a don Juan de Austria diciendo que no está dispuesto a que sus vasallos moriscos se vayan para África. Y se pone en contra del rey. ¿Por qué? Porque lógicamente el conde tenía aquí mano de obra gratuita. Luego si te llevan los moriscos, que eran los que más sabían de agricultura y de ganadería, lo que es la economía del conde, pues se ve perjudicada. Por eso debería ahí que se opone a que le puse los moriscos que había en castellano. Antonio, una pregunta. Ya que me he quedado ahí con un dato que anteriormente ha dado a conocer el alcalde, el cambio de Castellar a Castellar de la Frontera. De la frontera, normalmente los pueblos como Jimena, como Arco, como Castellar, depende de que son fortificaciones, no son castillos. ¿No tiene nada que ver eso? No, el genitivo aclarativo, que es un genitivo aclarativo de la frontera, sí. En algunos lugares Tarifa también lo tuvo. Tarifa de la frontera, Dos Villas. Tarifa de castillo. Es que en aquel tiempo todos tenían castillo. O sea, no podía haber en el siglo X, XI, XII, hasta que aparece la artillería, no puede haber una población sin defensas muradas. Puede llevar alquería, pero poblaciones, quizás, pensar, Tara de la Sierra, Tarifa, Algeciras, Gaucín, de arriba, ¿verdad? Gaucín, Casares, todo. En la Edad Media no puede haber una población que no esté defendida por una muralla. Entonces, el nombre de la frontera viene porque es de los lugares que estuvieron haciendo frontera entre el Reino de Castilla y el Reino Nazarí de Granada. Que a veces esa frontera duraba años, pero a veces duraba 200 años. Como por ejemplo la frontera esta nuestra de Castellar, Jimena, Tara de la Sierra, toda esta zona. ¿Y qué ocurre? Que algunos pueblos las continuaron. Por ejemplo, Jerez de la Frontera no aparece hasta el siglo XVIII. Toda la documentación que yo cogí para Castellar, de Jimena aparece, de Jerez, la villa de Jerez, pero de la frontera no aparece. Tarifa sí aparece en el 18 de la frontera y en cambio después se pierde. En cambio, Jimena, en Castellar, van a continuar teniendo ese genitivo aclarativo. Sobre todo Jimena parece que lo tuvo más, pero la verdad es que ese genitivo es moderno, es del siglo final del XIX, principio del XX. La documentación que tenemos castellano de Jimena del siglo XVIII no aparece en la frontera, aparece Jimena, Castellar, Tarifa. ¿Alguna María del Mar? No sé quién está antes, Juan. María del Mar es antes. Sí, pues venga, María del Mar.
Bueno, primero, muchas gracias por tu dedicación y por tu entusiasmo que sigue mostrando por este municipio, que somos muchos enamorados de él. Y una pregunta, ¿el libro del 81 fue tu primera publicación? 80, el 80. De 80. Mi primer libro. Eso. Yo es que era maestro pelibundado. Entonces, por eso yo digo que es mi primer libro, pero aparte no se parece nada a los restantes porque está hecho como un aficionado. Los demás son ya más científicos, ¿verdad? Pues fue el primer libro que yo hoy tengo escrito, pues 27 libros de historia y arqueología y 7 novelas históricas. Pero, y otra cosita, cuando te refieres a que al conjunto de arte barroco de la iglesia del convento de la Almoraima, que es el más importante de San Bernardo, ¿hablas del retablo del altar o de todo lo que hay? El retablo de los dos ángeles lazareros que posiblemente sean de la Roldana, es muy posible, está comparando con alguna existente de la Roldana en Granada y el parecido es fabuloso. Estamos hablando apenas de no poseer el documento con el cargo que se llama legajos de obra, que se llama, en el que la condesa o el conde encargaba a determinadas, como lo mismo que sabemos que Don Llevatí encargó a una imaginería de Madrid, el Cristo, pero no sabemos, posiblemente existió un documento escrito en el que se comprometía ese taller por tal precio a hacer tal imagen. Eso no lo conservamos. Y tampoco sabemos exactamente, son de la escuela granadina, todas las obras que están dentro del convento, pero no sabemos si alguna parte puede pertenecer, el retablo puede ser de Alonso Cano o de uno de sus discípulos, porque hay en Lebrija hay uno igual que nuestro, de la misma época. Lo que pasa es que por desgracia no tenemos los encargos y no podemos, sabemos que son de la escuela granadina la mayor parte, pero no podemos. Si un día podríamos ir otra vez al archivo de la Casa Ducal y encontrar esos libros con los encargos, sería definitivo. Pero bueno, lo cierto es que tenemos un conjunto de obras de arte barroco, de estilo granadino, de lo mejor que hay en la provincia de Cádiz. Y ya te digo, si la revista esta publica este artículo donde va mucho más que aquí explicado toda una imagen y tal, eso a nivel de España que va a salir la revista le va a dar mucho prestigio al convento de la mujer y a las obras de arte que hay dentro. Juan. Bueno, yo como vecino de Castellar, agradecer tu magnífico trabajo de investigación histórica por hacernos llegar a todos los castellarenses la historia de nuestro pueblo. Eso es digno de agradecer. Así que eso es todo. Darte las gracias porque a través de ti, de tu trabajo, hemos conocido nuestra historia. Vale, te agradezco tus palabras, pero te digo que yo disfruto haciendo esto. O sea, yo desde que me oiré, le digo a la gente que me dice, ay, trabaja mucho, digo, es que yo estoy haciendo ahora, me están pagando por hacer mi hobby, que eso cualquiera le encantaría. Yo con mi novela, la novela histórica disfruto más, porque no tengo que estar como en el libro Castilla viendo documentos, está escribiendo documentos, porque las novelas históricas están aquí dentro y ya me pongo mi ordenador y me evado, me disfruto, pero que disfruto con ellos. ¿No? Para mí, mi hija sabe, que no para estar todo el día con el ordenador, porque estoy disfrutando. Y yo creo que me encuentro joven, tengo 72 años, pero me encuentro joven, yo creo que es porque mi mente está continuamente en acción. Y eso me está favoreciendo físicamente también. Muchas gracias también. Gracias a ti. Voy a seguir. Yo creo que ¿Alguna pregunta? Pedro, perdón. Antonio, no sé si vas a hablar, porque yo sé que tú, usted está trabajando con la hermandad y demás. ¿El Cristo que tenemos aquí, el otro que hay en el convento de la misma escuela de Castilla o es una copia? ¿Qué te refieres? ¿Al convento? A la copia. No, es una copia que encargó Luis Mateo.
Luis Mateo encargó esa copia. También sería bueno saber a dónde encargó, porque eso tiene que estar también el lugar donde se encargó, cuánto costó. Igual que fue en Sevilla, pero seguro porque se movía más en la parte de Sevilla. Y yo estaba encargado en Sevilla. También hubo un Cristo similar a nuestro Cristo, porque doña Beatriz encargó dos imágenes. Una para el convento de la Moraima y otro para el convento del Guiso del Alcor. Yo no estaba allí, pero seguramente que debe ser muy parecido al nuestro, porque muy parecido, ¿verdad? Claro, porque la encargó doña Beatriz los dos, uno para allí y otro para aquí. Y también sé que hubo, por desgracia, se quemaron en la guerra, en los momentos de la guerra, en la República. Pero había en la iglesia del pueblo, había también un Cristo muy antiguo, posiblemente del siglo XVII, y otras imágenes también que fueron quemadas y que se sabe que eran donadas por el conde, no sabemos de qué época, pero eran obras importantes también, se perdieron por desgracia. ¿Alguna pregunta más? Yo una duda. No sé si hay plano, la crujía o la capilla de Nuestra Señora de los Reyes, la inicial, es la crujía que cruza a la iglesia del convento, tiene las dos capillas laterales, justo debajo de esos altares, hay dos pasadizos tapiados. En algún plano antiguo se conoce que pudiera haber una segunda planta. ¿Puede haber alguna cripta? Porque la mayoría de los conventos, al menos siempre había un cementerio cerca. Y en este caso no se han encontrado ese tipo de enterramientos en el entorno, pero sí aparecen esas dos entradas tapiadas, no puedes dar dos pasos, el primero está tapiado ya, justo debajo de las dos capillas laterales donde estaba el Cristo de la Moraima y justo la capilla de enfrente, que creo que es San Miguel, ¿no? Era de la Virgen de los Reyes. Ahí estuvo la Virgen de los Reyes. ¿Sí? Se lo llevó la duquesa a Córdoba. Está en Córdoba esa imagen. Vale. Lo pongo yo ahí. O sea, antes de vender a Luis Mateo la Moraima, el Cristo se quedó ahí. Pero dice, como yo en el libro en qué año fue, la duquesa se llevó al mariscal, finca del mariscal que se llama, en Córdoba, la imagen de la Virgen del Reyes, que debe ser muy antigua, debe ser que estaba en la capilla, en la ermita, pero yo nunca no estaba allí, no sé dónde está ahora mismo. Pero en cuanto a lo de la ermita de la Estancia de los Reyes, si ve un plano, una planta de la iglesia actual, te das cuenta que no está orientada en 90 grados con el resto de las crujías. La iglesia está inclinada porque se adapta a la verticalidad de la antigua ermita de Nuestra Señora de los Reyes. Y es más, si vais ahí veis que los cruceros de la iglesia engarzan con una cúpula y demás perfectamente, y aquí no, aquí el crucero son como dos túneles, que además está claro que es la ermita de Nuestra Señora de los Reyes que se cortó por la mitad para hacer la iglesia. Y cuando yo empecé a investigar que entonces estaba Luis Mateo, había mandado a un restaurador sevillano que se encargó de las restauraciones. Yo hablé con él y me dijo que yo no lo vi, pero él dice, cuando hemos separado el retablo del Santo Cristo, detrás dice que había pintura de tipo escurialense, es decir, que debía ser la pintura que estaba en el altar mayor de la ermita, que él la vio, pero claro, una vez que volvió a colocar, si volviéramos a separar el retablo, seguro que va a salir detrás esas pinturas del siglo XVI, cuando se hizo la capilla. Antonio, una preguntita. El amurallado, ¿se puede decir que era la Medina?
Perdón, El amurallado del castillo se puede decir que era la Medina. Medina no, no. Vale. No, la Medina, no, en las villas, una Medina está es ciudad, primero tiene que ser una ciudad, y en la ciudad hay una parte fundamental, central, donde está la mezquita del Jama, donde está la casa del gobernador, donde están los principales personajes, que eso es la Medina. Y en su entorno iban a ir surgiendo los arrabales y los barrios, como por ejemplo en Córdoba, la Medina de Córdoba. Hoy día tiene la mezquita del Jama, el palacio obispal, que era el alcázar califal, y el barrio de la Jutería. Todo eso era la Medina de Córdoba. Y después está la Jarquía, y está la Alcalvía al oeste y la Azarquía al este, donde están algo así como 20 arrabales y barrios que puede tener Córdoba, algo así como 900.000 habitantes al final del califato, ¿verdad? Entonces, no puede haber Medina en una villa. La villa es un conjunto generalmente pequeño, destinado a un pueblamiento rodeado de una muralla, cuya finalidad no es más que la defensa de un punto estratégico. Castellar, Jimena, desde época romana, lo que estaban esta gente defendiendo era la calzada que iba de Cartella a Córdoba, a Unda y a Córdoba, ¿verdad? Entonces, siempre estos establecimientos pequeños, en cumbre, encima de montañas, están en la época romana, en los quizás, con fines estratégicos para dominar un camino, un río, y Castellar y Jimena está claro que está en esas líneas. Pero aquí no hay una Medina, no puede haber Medina. Pero entonces, la torre de la iglesia, dentro del recinto amurallado, entonces no podía haber sido tampoco una mezquita. Sí, ya voy. Yo creo que la iglesia de Castellar, sí, debió ser una antigua mezquita, un pequeño oratorio. ¿Por qué? Porque por lo menos desde el año 1300 y pico, el sultán de Granada, creo que Muhammad III, creo que fue el segundo, decreta que no puede haber una población con más de 100 habitantes, una villa, un lugar, una alquería, con más de 100 habitantes, que no tenga un oratorio. Era obligatorio para que pudieran los fieles acudir a hacer la oración, ¿verdad? Entonces, Castellar, que podía tener 150 o 200 habitantes en el siglo XI, X, tenía que tener su oratorio, está claro, para que pudieran rezarlo. Entonces, queremos algún día, si se hacen excavaciones en el entorno, bueno, se hicieron unas excavaciones ya dentro, aparecieron unas sepulturas, pero de frailes, de curas, ¿no? Pero si se excavara más a fondo, yo creo que saldría posiblemente el resto el enlosado de ladrillo de una antigua mezquita. Fijaos que la torre de la iglesia no está adosada en la iglesia, está exenta. Había una especie de espacio, pequeño patio, como en la mezquita más importante, entre la sala de oración y el alminar. Lo que pasa es que tú me dices una cosa que yo creo que por ahí ibas tú diciendo, pero no has seguido. Es que la torre del castillo, la que está al suroeste, la torre más grande, Medina. Se llama de Medina, ahí está. ¿Por qué se llama de Medina esa torre? No lo sabemos. No sabemos, pero es que en la documentación hay un documento del siglo XVI sobre una relación de las defensas y fortificaciones de la frontera de Granada, y en Castellar aparece dice la puerta de la muralla, la puerta que tiene, y la torre de Medina. Ya viene mencionada como torre de Medina. ¿Por qué se llamaba así? No lo sabemos. Bueno, que está claro que allí no había Medina ninguna, ¿no? Sí. Perdón. Te quería preguntar por la Torre de las Cutas, ¿alguna noticia más? Bueno, yo en la primera edición aposté mucho porque la Torre de las Cutas estuviera en castellano. Después he ido recogiendo velas. Porque yo estaba en la castellana, pero yo para mí, en la última edición no pongo nada, porque ahí no estamos seguros. Antonio, ya.
ya por último tampoco quiero ser pesado porque podríamos estar No, aquí. a mí no me... Yo tengo una gran Hombre, duda. siempre que pueda Le responder voy a cosas que contar. sepa, si no sé, no... Yo siempre he escuchado, yo vivo en el Castillo, mi madre vive en el Castillo hace ya muchos años, desde el año 83, y me hablan muy bien de usted. Y bueno, siempre he preguntado a la gente de Mayora del Castillo sobre la salida o entrada secreta que Bueno, pudo haber. sí, Dicen hay- que hay, pero no se sabe. En la mayor parte de la fortaleza medievales de musulmana se habla siempre de un pasadizo secreto para escapar en caso de cerco. Pero hay más de leyenda que de realidad. Solamente conocemos un caso similar que es Ronda. En Ronda hay una mina, se llama la mina, que iba desde la fortaleza hasta el río Guadiaro, no de Ronda, hasta el río. Y se conserva esa una cadena interior y donde había cristianos cautivos, eso está recogido de la Gloria de Dios, y que dice, vas a ser castigado a llevar saques en la ciudad de Ronda, porque era cautivo que ponían un taco, uno o tres, y bajaban para abastecer de agua de la población, entonces bajaban al río y por ahí subían. Pero hay una leyenda en Jimena, en Castellar, yo creo que aquí no ha existido ese nunca. En primer lugar, porque Ronda tiene lógica, porque se bajaba a un lugar ahí oscuro que era el Tajo, el arroyo, donde podía escapar la gente. Pero, ¿a dónde iba en Castellar? Si tú no podías hacer un pasadizo de 10 kilómetros, sino, y alrededor de Castellar lo que hay son todos laderas de un monte. Es una leyenda que no creo que tenga razón de ser. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Don Antonio, en la iglesia, la iglesia de Castellar, por lo que pudo ser el Alminar, ¿podríamos asegurarnos de que antes hubo una mezquita? ¿Estaríamos Sí, yo incluso en el libro... Claro, eso va a definir si lo es o no. Yo creo, a ver, en primer lugar, que una población habita la época musulmana, con 100 y pico mil personas, una muralla como Castalla tenía alrededor, ahí tiene que haber un oratorio, porque en el Islam es fundamental los 5 rezos diarios, obligados a todo musulmán. Luego, si está de viaje, ya lo ha visto, la vecina en el puerto ponen las telitas y se ponen a rezar. Es decir, hasta dentro del viaje tienen que rezar las horas canónicas. Entonces, no es lógico que en una villa como la de Castellar, en época del siglo X, XI, XII, no hubiera un oratorio. Y cuando se conquistaban en las ciudades, los cristianos, los castellanos conquistaban las ciudades, lo único que hacían era convertir la mezquita en iglesia. O al revés, cuando los musulmanes entraban, convertían la iglesia en mezquita, ¿verdad? Entonces eso debió ser una mezquita, algún día, a una excavación, lo dará el norte, pero esa torre es una alminar. Ahora tiene añadida una campana, pero se pondría lógicamente cuando se cristianiza. Ahí lo que había sería un plataforma para que el almuédano llamara a la oración, pero casi seguro, hombre, hasta que la independencia arqueológica no lo demuestre no podemos asegurarlo, pero es lógico que una población de 100 y pico habitantes durante cientos de años no tuviera una mezquita donde orar, eso no tiene sentido. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias Antonio por tu tarea, por tu trabajo. Además, acaba de publicar la última novela histórica, La cautiva de la Alhambra, que es de la editorial Almuzara, con la que bueno, pues espero y confío que en próxima fecha podamos presentar también ese libro aquí en Castellar. Para concluir, antes que nada, a mí, pues como municipio de Castellar, nosotros hemos elaborado en este año una imagen que se ha ido entregando a personas que han prestado su colaboración con este año especial, que es este Skyline, que bueno, representa el municipio de Castellar con un toque más moderno, y nos gustaría entregároslo a Antonio como autor de esta cuarta edición, y por supuesto a nuestro diputado que ha hecho posible pues que esta publicación, junto con la de
del 50 aniversario, pues pudiera ser una realidad, ¿no? Yo creo que estamos ante un tiempo en el que hemos podido avanzar en la historia de nuestro municipio y sin duda pues ha sido y ha contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz y con investigadores y amantes de nuestro municipio, como es en este caso Antonio Torremocha Silva. Así que os lo entregamos. Me gustaría que me acompañara la concejal delegada de Cultura, que Tamara Trujillo, que además ha sido parte también importante en este acto y que... Bueno, pues... Ahí, ahora sí. Bueno, pues dice que el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, en agradecimiento al 50 aniversario de la inauguración oficial del Pueblo Nuevo de Castellar de la Frontera 2022. Así que... ahí. Y ahora, pues bueno, a los asistentes pues vamos a entregarle uno de los ejemplares y yo entiendo que el primero que va a dedicar Antonio va a ser aquí Bueno, me siento todo. Sí, claro, puede decir. Y iremos entregando ejemplares y aquellos que queráis que os lo dedique, pues Antonio entiendo que estará encantado de compartir con vosotros esos minutos. Muchas gracias. Sí, ese mismo. Vale, yo te devuelvo esto.